Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos a un invitado especial cuyo libro empecé a leer y es delicioso. Se llama ¿Vienes o venías? O es al revés, ¿venías o vienes? ¿Cómo es? ¿Venías o vienes? ¿Venías o vienes? ¿Venías o vienes? Y tenemos como invitado al maestro Miguel Martín Felipe Valencia. Mucho gusto en tenerte aquí, maestro. Me recordaba que habíamos coincidido en una mesa de discusión previo a las elecciones hace ya un buen rato y yo me había olvidado, pero ahora que tuve la oportunidad, tengo el libro desde ayer y tuve la oportunidad de leerlo y es fascinante, delicioso, divertido y lo que le sigue. El libro se acaba de presentar, ¿verdad? Sí, de hecho, hicimos una presentación virtual en algunos canales. De hecho, también me ayudó un poco ahí Toño Ruiz, Vicente Serrano. Y la presentación, digamos, ya oficial físicamente va a ser en la Feria del Libro de Nesa el próximo 17 de mayo. Ah, perfecto, para poder estar ahí. ¿A Muy qué bien. hora? Va a Ya ser a tenemos la la una de hora. la tarde, a las A la 1 13. de la tarde. ¿Y de Ujú. qué habla ese libro? Pues de qué va a hablar, de cómo hablamos. Eh, ¿Das un poco de tus antecedentes, maestro, por favor? Claro que sí. Bueno, pues yo me desempeño desde hace unos ya 4 años aquí en las redes sociales, en YouTube. Yo tuve la oportunidad de estudiar primero lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y luego pues tuve la espinita de estudiar periodismo, así que lo estudié en la UNAM, en la Facultad de Políticas. Entonces, para mí, bueno, el periodismo pues siempre es una disciplina, algunos dicen que no es ciencia, ¿no? Ahí está la discusión. Es una disciplina donde básicamente ocupamos el lenguaje, ¿no? Donde nos Claro. comunicamos y muchas cuestiones de la gramática nos las llegan a enseñar, aunque de manera tangencial. Así que para mí en cuanto a estos temas, pues la lingüística fue pues el gran propedéutico para entrar al periodismo. La verdad es un privilegio entrar al periodismo y paladear cada cosita que podía uno aprender y sobre todo también desde la cuestión del lenguaje, ¿no? Entonces, pues esa es básicamente mi formación. También he estado en diplomados de combate a las fake news, de periodismo de investigación y de datos. También tuve la oportunidad de cursar uno de manera remota en la Universidad de Barcelona de corrección de estilo y de lingüística comparativa. Y todos esos, pues son temas que me apasionan, digo, aunque mayormente ocupe la agenda el tema político, pero la verdad es que todo esto es muy apasionante para mí. Sí, yo creo que la política nos avasalló a partir del 2018, ¿no? Ya no podemos separarnos de ella, nos volvimos absolutamente seres políticos y sí metimos a la polis donde debía estar, justamente en la comunicación humana. Pero este libro me fascinó porque lejos de ser académico, es un ensayo y es un ensayo que habla de gramática y de cómo nos comunicamos y las diferentes formas de comunicarse. Lejos de ser académico, ampuloso, ladrilloso, es cercano, ameno, divertido y vaya que hasta habla de Obrador. De pronto es la S o no la S. Cuéntanos, maestro. Sí, pues yo creo que se lo debo también al movimiento, porque todos creo que tenemos que aportar siempre desde nuestra experiencia, desde nuestra trinchera. Y yo creo que teniendo este conocimiento, que en este caso lo puse una vez en un texto donde andaba yo muy emotivo, en un texto para el 15 de septiembre, puse yo ahí que yo no consideraba que el conocimiento fuera poder. Yo dije ahí, el conocimiento es amor, demuéstralo. Y pues bajo esta máxima de que amor con amor se paga, sentía que era una contribución necesaria precisamente para el pueblo, hay que decirlo, este pueblo
pues recién politizado en muchas, en mucho de su grueso, ¿no? Porque pues antes la izquierda no era ese movimiento de masas que ahora afortunadamente tenemos aquí en el poder con sus bemoles. Y las cuestiones de la lengua se quedaban pues nada más reservadas para círculos muy exquisitos, por ejemplo, me refiero en cuanto a la literatura, y a veces son son riesgosas las generalizaciones y las pontificaciones que se hacen sobre la lengua desde la perspectiva puramente literaria. La lingüística es una ciencia antropológica. Entonces, pues yo leí muchos textos, obviamente, antropológicos o puramente lingüísticos, pero ninguno de esos tiene un lenguaje accesible. Ninguno de estos está pensado para el pueblo. Es conocimiento que no baja al pueblo y que el pueblo lo merece y lo necesita, porque finalmente muchas de estas reflexiones, el espíritu no es tanto de aprende a hablar o incluso habla mejor, conoce más, sino simplemente ten mesura, no juzgues y comprende que los fenómenos de la lengua son tan diversos como las personas mismas. Entonces, es incorrecta esa postura que luego venimos arrastrando incluso dentro de la izquierda porque es incompatible con el pensamiento comunitario. Eso de pensar que mi versión del español es la buena y Exacto. la del otro no, que yo hablo bien y que como los otros hablan feo, entre comillas, ay, se están perdiendo valores, se está destrozando la lengua. Cuando en realidad, pues los lingüistas lo que hacemos es ver a la lengua desde una perspectiva, pues, diacrónica, histórica, digamos. Y vemos cómo evoluciona, cómo palabrillas vienen y van, cómo expresiones vienen y van, fonemas vienen y van, se pierden, por ejemplo, la H en el español antes era una F generalmente. Entonces los lingüistas, pues no nos detenemos aquí ahora a ver cómo la lengua experimenta esos cambios y nos horrorizamos porque no se parece a lo de hace 20 o 30 años, como muchas personas hacen, sino que decimos, ahí va, siguiendo su camino, nos vamos a morir y va a seguir evolucionando. Y esas reflexiones que distan mucho de las generalizaciones y de las imposiciones con las que a veces se nos enseñó el idioma o se nos enseñó gramática, como te decía, pues las merece el pueblo, merece otra versión de lo que nos contaron inicialmente. ¿Cómo surge? ¿De ahí parte la idea de hacer este ensayo? Sí, sí, parte de ahí y parte también de que observo en muchas personas, sobre todo en ciertas generaciones, yo trabajo con mucho adulto mayor en el IMSS, yo soy maestro comunitario en el IMSS. Entonces, bueno, lo que pasa es que mucho tiempo he sido maestro universitario, pero siempre he tenido una plaza en el IMSS de maestro. Ahora se han incrementado mis horas porque estoy ahora de confianza, ¿no? Tengo mayor cercanía y observo muchos clichés, muchos mitos arraigados, fosilizados, muchas pseudo correcciones incluso que hace la gente y observo que se han basado en figuras que les proyectan autoridad. Ejemplo, yo les preguntaba así, un poco mañosamente, ¿no? Condicionando o sabiendo que van a preguntar, ¿qué es lo correcto? Yo preguntaba, ¿qué es lo correcto? Échale o agrégale. Entonces, realmente no hay, ahí no hay correcto e incorrecto, pero ellos decían, agrégale. Y les Ajá. decía, ¿y por qué no échale? Ah, no, porque no me suena bien, suena feo. Entonces he ido detectando que, por ejemplo, la gente, si uno pone así estas pruebas, estas pequeñas pruebas a ciertos grupos de personas y uno les da una opción tanto con más sílabas y la otra que contenga, que sea corta y más aún si contiene un fonema che, evitan la que trae el fonema che. Generalmente, ¿por qué? Porque a veces los remite a los nahuatlismos que en el inconsciente colectivo están estigmatizados o a las groserías, que muchas de ellas o las mayores derivaciones de una cierta grosería en español traen el fonema che. O luego les digo, por ejemplo, ¿es pelo o cabello? Y dicen, ah, no, cabello es lo correcto. ¿Por qué? Y dicen ellos, porque una vez una profesora de cultura de belleza, y sí, utilizan estos lenguajes, ¿no? Podrían decir una peluquera, ¿no? Pero dicen, una profesora de cultura de belleza nos dijo que pelo es el de los animales y cabello es el de los humanos. Y les digo, pero miren, ahora les voy a enseñar en el diccionario que es lo mismo, porque pelo viene de la misma raíz de capilus,
que finalmente capillus se convierte en cabello con el paso de los siglos, la P se convierte en B y la I se convierte, la I se convierte en E, porque así evolucionan las lenguas a lo largo de los siglos. Entonces, a veces se identifican que dicen, por ejemplo, en esto de venías o vienes, que tú sabrás que en realidad si yo llego a una ventanilla y digo, buenos días, venía a pedir, pues ese Ujú. venía no es que esté tontito yo y no sepa conjugar, sino que estoy siendo amable. Sin embargo, ellos dicen, cuando les comunico esto, les pregunto, ¿y de dónde sacaron ustedes que es vengo y hay que corregir a la gente? Ah, es que una vez un jefe que tuve, un gerente que tuve, un licenciado, dicen ellos, ¿no? Que tienen muy arraigada esta figura de autoridad que les proyecta alguien que pudo estudiar en esta etapa de desigualdad tan tremenda de la que venimos. Entonces, todas esas reflexiones, pues finalmente como están hechas, como tienen un espíritu humanista y que fomentan o que tienden a fomentar el pensamiento comunitario, pues finalmente en lo que llamamos el pueblo bueno, pues hace clic de volada y la gente lo entiende. Y es un poco satisfactorio haber hecho a lo mejor un poco desordenado trabajo de campo, pero que me permitió ir desarrollando cada vez más las reflexiones con las que fui componiendo estos ensayos. Es muy interesante, es un libro pequeño, apenas poco más de 160 hojas, páginas, pero los títulos son súper interesantes. Nos habla del doblaje, de los albures, del lenguaje de los licenciados, y en esto, eh, por ejemplo, tocas también un tema que fue la famosa columna de aquel que se quiso acercar a la plebe. Recuérdanos eso, por favor, que es glorioso. Sí, sí, Eduardo Cacha, ¿no? Ujú. Que, por cierto, digo yo ahí en el artículo, qué miedo, hasta casi fue mi compañero en la ENA, ¿no? Porque estudió, creo que antropología, y, y entonces, pues es un escritor, algo así, es del marketing, finalmente, pues de esta gente rica pues todo lo social lo enfoca al marketing, ¿no? Y él quiso hacer, me parece que en el 2021, fue en el 2021, si recordarás, previo a las elecciones intermedias, Sí. una columna llamada Vas Carnal, ¿no? Donde totalmente dejó ver que su oído, bueno, no solo su oído, sino también su inventario de fraseología, de lo que él, entre comillas, llamaría el barrio, que pues para nosotros más bien los que estamos de este lado, en las trincheras de las ciencias sociales, diríamos la periferia, ¿no? Y Ujú. no de manera pomposa, sino que pues remite a este concepto gramsciano, ¿no? Y retomado por Dussel. Pero pues estas personas pues obviamente no tienen, no saben un cacahuate al respecto de No, esto. eso se va por lo clasista, Sí, y se sí, obviamente es notó. un clasista que se va por clichés, que dice, mira, te la pinto como va derecha la flecha, ¿no? Con una serie de clichés que ya no están vigentes, que ni la chaviza ni ningún grupo etario, yo creo que vivo al momento, podría reconocer, y aparte haciendo pues mezcolanzas en todo caso, ¿no? De un slang, de una jerga cincuentera, de una jerga de los 70, por ahí alguna salpicadura de la literatura de la onda, si acaso, ¿no? Pero Ujú. pues todo impreciso, todo impostado, feísimo, fatal, ¿no? Y pues eso demuestra esa distancia social que se hace patente, ¿no? A la hora de que nos quieren interpelar. Hablan tan poquito con nosotros que cuando nos interpelan, hablan un idioma inentendible. Empezando por ahí, por eso están perdidos, porque no saben cómo comunicarse con el pueblo, porque nunca lo hicieron. ¿Estás de Sí, sí. acuerdo? Tu libro tiene muchísimas joyas. No sé a cuál referirme más. Me toca, por ejemplo, muy de cerca lo de doblaje porque yo estuve en doblaje y los ejemplos que pones también son absolutamente correctos. Ahora que decías pelo, cabello, teníamos prohibidísimo decir pelo por cabello porque era grosero. Y ese lenguaje se va haciendo cliché también en el doblaje. Nos pasaban listas de qué debíamos decir y qué no, y además las palabras tenían que casar con El lip sync. lo labiodental, el lip sync exacto.
Y con esto también me acuerdo que mencionas a Adela Micha cuando es muy nice decir viste y hacer la pronunciación labiodental para la V. Ujú. Cuéntanos más de eso, por favor. Sí, pues eso es, algunos lo toman como un arcaísmo, aunque la verdad cualquier gramática de, incluso del siglo XIX, que nosotros consultemos del español, no va a traer más fonemas labiodentales que la F. Por lo tanto, es un mito, es una falacia el que se tenga que pronunciar vaca, en realidad es vaca. Y hay Incluso muchos, suena falso. sí, suena impostado para nuestro idioma, Ah, porque en las otras lenguas europeas, a lo mejor yo creo que es por un poquito presión de las otras lenguas europeas por homologar en algunos casos, pero en otros también yo considero que al estar la gente colonizada mentalmente con respecto a que el resto de lenguas europeas son superiores en algún ranking retorcido que se hacen ellos en la cabeza, entonces pues nosotros vamos a acceder a esa superioridad hablando, pronunciando como ellos, ¿no? Pronunciando como los alemanes, como los italianos, como los ingleses, los rumanos, incluso el rumano, que ujú. es una lengua hermanita del español, pero con la que tenemos muy poco contacto, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías del doblaje, y sí, yo ya como consulto a veces esas redes, pues sí ya tenía identificado que hiciste la voz de Pumara en los Thundercats, Sí, ¿no? Sí, 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 ya ya lo, me descubriste, ya me claro. balconeaste, como diría el No, pues clásico. sí, No, es- está bien, ¿no? sí, Fue una sí, etapa, fue mi etapa de amor en la vida. sí, Sí, fue sí. una etapa preciosa. Yo igual tomé algunos módulos de doblaje eh, en locución. Yo de lo que estoy certificado es como locutor, Ah, yo ¿no? también. Sí, sí. Ah, no, nada más que ya se había abolido la licencia cuando Y yo lo hice. hablé de ello ya en una cápsula y por qué se abolió la licencia. E hicieron mal. Yo pienso que deberían retomarla porque si nos dedicamos a la comunicación, necesitamos sí o sí un respaldo, por lo menos de saber quién está gobernando el mundo y cómo se pronuncian esos nombres. Por Ujú. ejemplo, o pronunciar correctamente. Por ejemplo, y ya omito casos, no voy a balconear a nadie, pero de pronto sí es de pena ajena eh, ver que comunicadores que se dicen profesionales no saben siquiera pronunciar un nombre. Sí, sí, sí. Terrible. Y entonces en lugar de avanzar, retrocedemos. Pero libros como el tuyo, volviendo al punto central, nos dan una idea clara de cómo se habla, qué es lo correcto, qué no es correcto y por qué. Pero vuelvo a repetir, en un entorno absolutamente ameno, divertido, cotidiano, cercano. Creo que nunca me había gustado más un ensayo como lo que me está gustando el tuyo. De verdad es muy, Muchas muy buen gracias. libro hasta donde llevo. Mira que sí lo ojé para poder documentarme en la entrevista. Acabo de arrancarlo ayer. Sí leo rápido, pero no tanto. Pero me parece que es un libro rico, necesario, interesante. Y repítenos, por favor, dónde y cuándo lo presentas y dónde está esa fecha. Sí, lo voy a presentar en la Feria del Libro de Nezahualcóyotl, que me dieron a mí este espacio para hacerlo en el escenario principal el 17 de mayo, sábado 17 de mayo a las 13 horas. Esa es, digamos, la primera. Me van a acompañar, por cierto, el filósofo Javier Cravioto. Ay, mira, Javier. Sí, sí, que también igual le comenté charlamos sobre el tema, ya después se lo di en primicia y pues sí, también afortunadamente pues me dio buenos comentarios. Y también, pues, el historiador, igual compañero de aquí, de todos estos espacios, pues, Molay Maza Ujú. Ontiveros, que Que nos te ha entrevistado hizo, a ambos en la 4 TV. ajá, sí, sí.
Eh, Maestro Miguel Martín Felipe Valencia, ¿cuántos libros tienes? Este es el segundo. Este Este es es el el segundo. segundo. ¿El Es, primero de qué es? ¿También sobre el lenguaje o es alguna novela o cuento? no es algo que también me pareció necesario en su momento porque no se estaba, creo que, documentando desde dentro de este movimiento de los comunicadores independientes, casi sobre la marcha, lo estuve escribiendo sobre la marcha, igual varios ensayos, que se llama La Primavera Digital Mexicana. Y habla de este despertar de esta politización, pues casi exponencial que experimentó la sociedad mexicana, sí, con el catalizador de lo digital, pero obviamente con la mañanera como epicentro. Y también hablo pues de ciertos otros temas, de antecedentes como los manejos de Televisa, el manejo del control de masas de Televisa, también Y de una, lenguaje. sí, también, sí, del lenguaje audiovisual, ¿no? La cosificación de la mujer, o bien los valores de cómo, bueno, ahí la tesis que yo propongo ahí es que quien definió los parámetros de la mexicanidad durante al menos las últimas 3 décadas del siglo, pues fue Emilio Azcárraga en lo audiovisual, porque, por ejemplo, él fue el productor en cancha del Mundial 86 y de las coberturas de la selección mexicana en los mundiales y de las mañanitas a la Virgen y de las visitas de Juan Pablo II, que la primera de esa década, bueno, de los 90, pues es en el 90, precisamente en el año 90, en mayo, y lo trae Salinas, y considero que su verdadera legitimación no fue el quinazo, porque no toda la gente lo tenía tan claro. Su verdadera legitimación, así a nivel popular, fue traer al Papa al Valle de Chalco. Sí, estuvo Y en una misa donde impresionante. hubo casi 5 millones de personas, y obviamente la cobertura que hizo Televisa, todo el usufructo audiovisual que hizo Televisa, pues fue lo que definió Se hinchó. las nociones de mexicanidad durante la década, pues lo padecimos durante mucho tiempo, y todo eso lo documento ahí en el libro. Qué interesante. Espero que tengas en la presentación de este también algunos ejemplares de tu primer libro Sí, y claro. ojalá me lo puedas hacer llegar. ¿Dónde podemos comprar tu libro? Mi libro, bueno, ambos, por cierto, se pueden adquirir para la gente que está fuera de México en Amazon. Ok. Están ya suscritos digamos, ahí en Amazon los libros, Ah, perfecto. y pues les llegan bajo demanda. Y dentro del territorio nacional, pues me pueden a mí contactar por las redes sociales, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, en X como @MiguelMartínfe. Pueden también suscribirse a mi canal Al Aire con Miguel Martín, y también me pueden escribir al teléfono 55 23 20 5177. Lo repito, así como en las radiodifusoras: 55 23 20 5177. Y pues ahí, en trato directo, pues ya nos ponemos de acuerdo. La ventaja que tendrían aquí es que iría dedicado, autografiado, Claro. está en 200 pesitos, más 60 de envío por correo certificado. Perfecto. Espero que tenga mucho éxito esa presentación y bueno, pues llevas padrinos de lujo. Sí, sí, la verdad, la verdad. En cuanto tengas otra publicación, coméntanos por favor, porque siempre es bueno para nosotros descubrir que los compañeros se interesan también por la lectura y yo creo que va a ser bueno volver a mostrar tu trabajo. Sí, claro que Muchísimas sí. gracias, Miguel. Te agradezco muchísimo esta breve charla. Que tengas mucho éxito. Felicidades por ese libro. De verdad es bueno, de verdad es muy bueno. Y a ustedes, como siempre, les agradezco mucho su atención. Gracias al espacio de Jesús Escobar Tobar y nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 5 de la tarde. Hasta entonces.